Muy bien, ¿sabés qué? Argumentar, todos podemos argumentar. Lo que se dice argumentar, desarrollar argumento, y cualquiera puede desarrollar algún argumento. Ahora, lo que importa es ver la calidad del argumento, de qué argumento estamos hablando, cómo argumentamos, si ese argumento tiene basamentos científicos, si no los tiene. Entonces, por lo general, los que predican las ideas socialistas, el socialismo, el comunismo, que en definitiva son lo mismo, ¿no? El socialismo es la vía hacia una supuesta sociedad comunista que jamás se comprobó. Es una idealidad, una utopía que planteó una vez un ebrio consuetudinario, muy culto, diletante llamado Carlos Marx. Y eso ha generado esta doctrina, esta especie de religión terrenal por la cual, bueno, enormes ejércitos luchan perjudicando la vida humana, perjudicando proyectos de desarrollo, perjudicando modelos económicos, de desarrollos personales, porque los socialistas van contra la propiedad privada y plantean la doctrina de la igualdad social, como si acaso desde el punto de vista antropológico, científicamente antropológico, todos los seres humanos podamos ser iguales. Eso ya no es directamente una utopía, sino que es una grotesca fantasía, una fantasía sin la posibilidad de ser realidad. Siquiera obedece, digamos que al ámbito o a la naturaleza de la imaginación en el pensamiento humano. Imaginar una sociedad igualitaria es directamente imaginar una distopía, el terror. Pero eso es lo que hace el socialismo, que afortunadamente está en una etapa histórica, creo, en la que va cayendo, se va desmoronando, porque los resultados que ha desarrollado con estas nuevas modalidades, este neomarxismo, este globalismo, esta Agenda Global 2030, el Foro de San Pablo en América Latina, los proyectos del socialismo del siglo XXI del Foro de San Pablo, se caen a pedazos. Pero claro, lamentablemente también con ese socialismo que se cae a pedazos, se caen a pedazos vidas humanas, se caen a pedazos ensangrentadas y mueren miles y miles de personas, como en Venezuela, por ejemplo, que a raíz de un simple acto electoral, que por supuesto esta tiranía comunista del gobierno de Nicolás Maduro, obedeciendo a los planes totalitarios de aquella revolución bolivariana, popular, bolivariana, socialista, marxista-leninista que trajo Hugo Chávez Frías con aquella reforma constitucional del año 1999, bueno, no se permite que el resultado de unas elecciones les diga que se tienen que ir del poder. Por lo tanto, lo que hicieron fue atentar contra la población, sistemáticamente aplicar la violencia, el asesinato, la privación de libertad, el encarcelamiento sin las garantías de un debido proceso, es decir, encarcelar gente sin las garantías de un juicio, como corresponde, torturar, también emplear la estrategia de ejércitos de buchones que están todo el tiempo asusando a la población para que indiquen quiénes están contra el régimen y así pasar con esos ejércitos de delincuentes organizados en motos y acribillar a sangre fría a un grupo de personas, como pasa en Venezuela. Eso se incrementó, se aceleró, precipitó una violencia masiva de parte del régimen, matando a decenas de miles de jóvenes, de adolescentes, arrebatándoles la vida y arrebatándoles también el proyecto de vida y la felicidad, arrebatándoles la dignidad, la alegría de vivir a las familias que perdieron a esos hijos, a esos nietos, a esos esposos, a esas esposas, a esas hermanas, hermanos. Todo eso es el terrorismo de Estado que te aplica
una ideología cuando se convierte ya en el régimen de gobierno, porque es una ideología totalitaria. En eso se convierte el socialismo, porque pretende que el Estado sea el escudo legal del robo, el Estado como el escudo legalizador del robo a través de las confiscaciones. Son enemigos de la propiedad privada, de los esfuerzos personales, enemigos de la premiación a los talentos, las virtudes, la disciplina de trabajo, la metodología de una vida ordenada, la metodología de los investigadores, los descubrimientos personales, las innovaciones, y todo eso que es propiedad genuina, eso a lo cual Max Weber le llamaba la euresis, es decir, el origen legal, el origen benigno, genuino de la propiedad privada, el origen genuino y legítimo del capital. Como son enemigos de todo eso, lo roban, y lo roban a través del mecanismo de las confiscaciones. Eso se hizo en Cuba, se hizo en la Rusia soviética, ya convertida en esa Unión Soviética, lo hizo Putin posteriormente como un ex agente KGB, bajo la más clásica modalidad de la confiscación, el robo, el arrebato, la prepotencia, la extorsión, el comportamiento mafioso. Se lo hizo en Venezuela, que era tan burro además, el pseudo militar Hugo Chávez Frías, mentado por un teórico comunista como lo fue el doctor Heinz Dietrich Stephan, expropiese, expropiese, expropiese. Y el tarado no tenía idea de que no se trataba de expropiar, porque expropiar es por una ley especial ante situaciones especiales, particulares, que plantea la necesidad pública de hacer alguna limitación a ese derecho inviolable de propiedad, por supuesto que dando la justa compensación económica, es decir, la indemnización y el resarcimiento económico de ese bien, propiedad privada, ese inmueble, ese negocio, esa casa habitación, lo que fuere, esa propiedad, debe ser indemnizada. Se le devuelve todo el dinero del valor de esa propiedad, inclusive buscando una locación posible, cercana, y que no perjudique incluso otros derechos. Eso es expropiar a través de una ley especial que establece una limitación a ese derecho universal inviolable de propiedad, pero no lo elimina porque es inviolable el derecho de propiedad. En cambio, la confiscación lo que hace es eliminarlo, porque confiscar quiere decir robar. Roban esa propiedad. Pero no solo roban la propiedad física, sino que roban el derecho de propiedad, porque al Estado le dicen que debe suprimir el régimen jurídico de la propiedad privada, como lo quería hacer el PCNT, con el plebiscito que ellos decían era contra las AFAPs. Era un plebiscito de reforma de seguridad social por vía constitucional, de modo absolutamente inconstitucional, de modo atentatorio para con la Constitución, atentando contra nuestro régimen universal de la propiedad privada, contra el régimen legal de la protección a las inversiones, para robar, pero no solo para robar los 24.000 millones de dólares que produjo el sistema de la capitalización de los ahorros a través de un régimen o un modelo de fondos de inversión, sino para robarnos el derecho de propiedad, porque iban a eliminar esos derechos de propiedad, fracturando severamente la indivisibilidad del régimen universal del derecho de propiedad que establece la Constitución. Eso hacen los socialistas comunistas que se están cayendo a pedazos. Eso planteaba Kamala Harris, limitar derechos de propiedad, establecer una escala impositiva cada vez más alta. ¿Para qué? Para subvencionar, para darle asistencialismo a los santuarios de inmigrantes ilegales, eliminar la propiedad privada de las empresas que hace más de 20 años emprenden con la producción del petróleo y el gas a través de la tecnología del fracking, eliminar, robar, confiscar, para establecer esos recursos hacia los recursos del Estado, es decir, nacionalizar esos recursos del fracking hacia el Estado.
Son todos iguales, son todos iguales. Todos los socialistas utilizan el Estado como escudo legal del robo y como el escudo del cuentito comunista de la sociedad igualitaria y el modelo económico de la distribución de las riquezas desde la concentración económica de los recursos en el poder ejecutivo. Mienten, como diría Margaret Thatcher, los comunistas cuando hablan mienten, cuando callan sabemos que otorgan, como otorgan todo esto que acabo de decir respecto a Venezuela, todos estos atropellos, estos atentados, esta violencia, estos secuestros, estas torturas, estas matanzas que hace este régimen totalmente tirano, despiadado, que hoy públicamente lidera Nicolás Maduro en Venezuela, callan lo que pasa en Nicaragua, también matando sacerdotes, curas, atropellando iglesias, generando o sembrando el terror, aplicando el terrorismo de Estado de verdad. Y son los primeros en decirnos, como así lo formula repetidamente de modo impresentable Betiana Díaz, diputada, si no me equivoco, por la 609 creo, que si el Frente Amplio fuera gobierno, tienen pensado legislar el nuevo delito del negacionismo de terrorismo de Estado. Todos aquellos que empleemos masa crítica, elementos de análisis, ¿para qué? Para cuestionar de modo profundo, de modo científico, que acá no hubo terrorismo de Estado, marcharíamos presos porque cometeríamos el delito de negacionismo de terrorismo de Estado. Hasta la expresión es ridícula, ¿viste? Negacionismo, delito de negacionismo. Nunca escuché algo parecido en términos del derecho, violentando al derecho como ciencia, violentando a las propias ciencias jurídicas, sus principios, y desde personajes como esta mujer que creo que no terminó secundaria, pero es legisladora de la República. Tema que tendríamos que revisar severamente y en rigor también los uruguayos, como así lo plantea en otro orden de cosas, ¿no? En estos términos, en otro orden de cosas que se entienda bien, un compromiso país, el nuevo compromiso país, cuando desarrolla el concepto de la profesionalización de la administración del Estado, la agilidad del Estado, que sea un Estado cada vez más ágil, más eficiente, en esta época, de vertiginosidad y a su vez de tecnología digital. Bueno, yo sumaría el concepto de revisar las capacidades intelectuales, la calidad formativa de nuestros legisladores. Cualquiera puede presentarse y cualquiera puede decir cualquier disparate como esta mujer lo dice, incluso ya sembrando el terror desde ese rol de oposición, porque claro, los comunistas y los socialistas, cuando no gobiernan, desestabilizan, cuando gobiernan, roban, como ya lo hicieron en Uruguay. Te voy a mostrar precisamente un cuadro muy gráfico de las inconsistencias, de las contradicciones que plantean precisamente los comunistas, los frenteamplistas, respecto a temas en los cuales ellos han gobernado y nos han destrozado el país, porque realmente han hecho eso, han destrozado el país. Voy a ver si encuentro acá el documento que bajé para compartir con ustedes, que tiene que ver con esas contradicciones permanentes que ya son crónicas, obedecen a un síndrome, es el síndrome de los comunistas o socialistas, como te guste decirlo más, para mí es lo mismo. Socialismo, comunismo, en definitiva te aplican un régimen socialista que lo único que pueden hacer, que es socializar todos los recursos económicos, socializar, digamos, la distribución de lo que se produce, ellos le llaman distribución de las riquezas, cuando lo único que se puede distribuir es el trabajo, desde un régimen genuino de producción de bienes y servicios, desarrollando cadenas de valor, diversificando la productividad y fortaleciendo en algunos contextos para que sea
ese país tenga algún hub, algún sector privilegiado a la vanguardia que le genera la mayor entrada de divisas, como por ejemplo en Alemania es la industria automovilística, por ejemplo en, en Corea del Sur es la industria de celulares y también de automóviles. Así pasó en Japón también y pasa en Japón. La industria tecnológica avanzada, como la industria informática, automovilística, etcétera. Lo mismo en Estados Unidos, bueno, que ha diversificado su productividad, siendo hub en un mundo de contextos económicos deteriorados por esa ingeniería financiera, jurídica y de política internacional, entregándole el patrimonio industrial, el escenario, la escenografía industrial de producción a China desde aquel acuerdo que hizo Bill Clinton. También ya con un partido demócrata muy cooptado por las corrientes de pensamiento socialista. Pero acá tengo en este artículo, mejor lo voy a leer porque creo que por acá se complica y dejamos de tener imagen, me parece. Vamos a dejar de compartir. Te voy a mostrar, te lo voy a leer mejor. Te voy a leer las contradicciones que presentó el Frente Amplio y las que podría presentar, Dios nos libre y nos guarde, si fueran gobierno. Porque aquel que se ha dedicado a leer las bases programáticas son realmente un documento del terror, porque son el terror socialista, el terror comunista. Pero acá podemos ir a estas contradicciones para que recordemos, no perdamos memoria ante quiénes estamos cuando nos plantean la posibilidad de ser gobierno, ahora muy cerca, el 24 de noviembre. Mentiras y falsedades en las afirmaciones inexactas, equívocas, contradictorias que planteó, que formuló y que desarrolló el Frente Amplio en 15 años de gobierno. Por ejemplo, había prometido la baja de la inflación. Durante varios gobiernos del Frente Amplio se prometió controlar la inflación, pero esta siguió siendo un problema persistente, se agravó. La meta era mantenerla en un rango bajo, pero en varios años la inflación superó el 10%, generando críticas, por supuesto, respecto al incumplimiento de esa promesa. La inflación interanual en gobiernos del Frente Amplio, entre los años 2017 a 2019, estuvo en el rango que fue entre el 13 al 14% de inflación interanual. Ustedes se acordarán que los precios cada tanto subían, cada 2 o 3 meses, los combustibles subían cada 2 meses, subían cada 2 meses, cuando el barril del petróleo estuvo años en un récord Guinness a la baja, cuando el barril del petróleo estaba a $39, $38, ¿se acuerdan? No llegaba a los $40, después los $40, pero nuestro combustible subía y subía, como si estuviéramos, no sé, en el mundo del barril del petróleo a $100. Era un disparate. Subían las tarifas de luz y de agua, cada 2 o 3 meses subían. Subían los aportes obligatorios al BPS, tanto que jodieron con el BPS los comunistas del PCNT, pretendiendo robar la propiedad privada. Declaraciones sobre la baja de la pobreza y la desigualdad, porque estas son las premisas de los socialistas. Todos estos puntos son los paradigmas ideológicos que le justifican estar en la pugna política electoral usufructuando el mecanismo de la democracia, ¿no? Bajamos la inflación. ¿Cómo la van a bajar si apenas llegaron, establecieron la madre de todas las reformas, como así le llamó Story, y agregaron 44 impuestos? Después agregaron más y un mundo de regulaciones administrativas, creando nuevos ministerios como el MIDES, creando la Dirección Nacional de la Mujer dentro del MIDES, creando un sistema de fiscalías, la Fiscalía General de la Nación, después ya en el 2017. ¿Cómo iban a bajar la inflación si tenés un Estado cada vez más pesado, que necesita más y más recursos? Porque cada cosa que el Estado crea te va a decir que te va a sacar plata. Te va a crear un ministerio nuevo, oficinas nuevas, una nueva institución, te va a sacar plata. Crearon la Institución Nacional de los Derechos Humanos, la JUTEP, la URSEC, yo qué sé.
La urea tendría que haber creado, porque en verdad generaban esa inquietud, esa angustia y ese estado permanente del pensamiento, viste que es diurético. Nos generaba mucha urea, íbamos seguido al baño, porque venían las cuentas y era un terror, ¿no? Y aquel que se manejó con empresas a nivel personal o a nivel de empresas más grandes, ay, mamita querida, cuando tenía que ir a hablar con los contadores, a ver qué sorpresa Halloween venía. Declaraciones sobre la baja de la pobreza y desigualdad. Aunque el Frente Amplio implementó medidas para reducir la pobreza y la desigualdad, algunos críticos afirmaron que la pobreza estructural y la falta de oportunidades en ciertas zonas del país no fueron adecuadamente abordadas. Por supuesto, por supuesto. Acá fue todo lo contrario, se precipitó la desigualdad social. Todo lo que ellos pregonan, cuando gobiernan, producen los efectos contrarios. Más inflación, encarecimiento de la vida, sacarle plata a los que producen y tienen algo y empobrecer más la sociedad, generando desigualdades, privilegiando a los empleados públicos, que son los parásitos prebendarios del Estado socialista que ha creado el Frente Amplio, convirtiéndolos en una nueva clase media improductiva, simplemente vuelcan lo que ganan al consumo, pero no producen riquezas, y empobreciendo la clase media que se había desarrollado desde la actividad privada. Reforma de la seguridad social, afirmaciones sobre la viabilidad del sistema de seguridad social sin una reforma inmediata. No hicieron nada, nunca hicieron nada. Decían que era urgente hacer una reforma de la seguridad social, no la hicieron y ahora, bueno, al cobijo del delito que pretendían perpetrar contra la Constitución, la propiedad privada, la seguridad jurídica del Estado uruguayo, se quedaron ahí los frentamplistas calladitos, mientras los comunistas del PCNT llevaban a cabo ese intento de atentado contra la Constitución, ese delito de lesa nación. Proyectos de inversión y empleo, propuesta de grandes proyectos de inversión, ni siquiera hicieron una planta potabilizadora de agua, ni siquiera hicieron bien la conexión de la fibra óptica, con unos routers de morondanga que no sirven para nada. Ahora Antel te da unos routers un poco mejor. Propuestas de grandes proyectos de inversión, como el puerto de aguas profundas, nada, todo mentira. El tren de los pueblos libres. Gastamos dinero innecesariamente. Teníamos que poner el sticker de Cacho de la Cruz con la carita. O el tren de UPM. Oh. Fueron presentadas como generadoras de miles de empleos, crecimiento económico. Hablaron también de hacer plantas potabilizadoras. La represa de Casupá, que ahora sale otra vez Camandú Orsay, perdón, Yamandú Orsi, y sale a decir que él garantiza que va a ser la represa de Casupá. Vamos, Yamandú. No mientan más, no mientan más. ¿Qué me decís, Maxi? Maxi Pérez está con nosotros, ¿eh? Maxi Pérez con nosotros en controles. ¿Que va a hacer qué? Que va a desarrollar políticas para educar a los que tienen déficit atencional y a los disléxicos, decís. No, pero eso vos me estás haciendo una cachada. No, eso es bulo, fake news. Ah, que a vos se te ocurre que tendría que hacer eso. Y sí, y él tendría que estar en la lista y anotarse. Claro, claro, dentro del sistema educativo, crear un modelo de educación para los que tienen déficit atencional y los que padecen de ese drama, de ese problema, ¿no? Lamentablemente que es la dislexia. Claro, sí, sí. Es una ironía de parte de Maxi Pérez, pero está bien lo que dice. Claro, pues si no sabe hablar. ¿En qué país estamos, no? Que un tipo que no sabe hablar, que te das cuenta que es una marioneta, que ubicaron estos monjes negros, negros y rojos, ¿no? Del comunismo internacionalizado a través del Foro de San Pablo, con recetas que son viejísimas y lo único que logran como resultado es empobrecer a la gente, a los pueblos, oprimirlos, que hayan votado 1.071.000 personas, creen. ¿En qué país estamos, no? Y que hayamos discutido el régimen de la propiedad privada a modo de un plebiscito.
de parte de funcionarios públicos que están inhibidos de llevar a cabo cualquier actividad proselitista. ¿En qué país, eh? ¿En qué país? Transparencia y corrupción. Aunque el Frente Amplio siempre se destacó por su discurso de la transparencia. ¿Se acuerdan de la ley Cristal que planteaba Selmar Michelini? Bueno, se rompió en mil pedazos el proyecto de la ley Cristal, Michelini. No existió nunca y por el contrario, no hubo nada de transparencia en los gobiernos de Frente Amplio. Nada de transparencia. Robaron por todos lados, desfinanciaron empresas monopólicas del Estado. Hay que desfinanciar empresas monopólicas del Estado, ¿no? Hay que ser berreta para fundir empresas que son monopolio y nada más y nada menos que la empresa petrolera del Uruguay, digamos, la que tiene el refinado del petróleo, la que importa el petróleo, hace todo, porque ANCAP hace todo. Es importadora, es la refinadora, la que hace la nafta, ¿viste? La nafta, ¿viste? La nafta, el gasoil, ¿no? Es la que hace el diésel, por supuesto, el gasoil. Es la que distribuye, es la que hace la distribución. Tiene el monopolio de todo eso y se fundió bajo el gobierno de Mujica y como presidente Raúl Sendic. Se fundió, la fundieron. Endeudó en dólares, además, en Cap. Dos hornos que valían como 84 millones de dólares cada uno quedaron tirados ahí, se fueron desguazando en malas condiciones. Bueno, de ética y transparencia en gobierno de Frente Amplio, ni hablemos. Así que eso del gobierno de la honestidad es, lamentablemente, señores, una grosera mentira, como siempre hacen los comunistas. Todo lo que te dicen que está mal es lo que ellos hacen. Y cuando te culpan al enemigo electoral de algo, como lo culparon a este gobierno, de ser el gobierno de la deshonestidad, del gobierno de la corrupción, lo único que encontraron como argumento, no como verdad, como argumento, como yo te decía al comienzo, porque para argumentar todos tenemos más o menos capacidad. Para hacer un discurso más o menos argumentativo, y todos más o menos podemos establecer algo. ¿Y acá cuál fue el discurso argumentativo, el discursete, la retórica propagandística del comunismo frente amplista respecto a la ética de este gobierno? Y siempre lo mismo, y siempre salía desde el mismo lado. Era la diaria prédica mentirosa de Astesiano y dale con Astesiano y el pozo artesiano, ya era eso. Era un pozo eso, era una cosa que nos hundíamos en el pozo de la misma noticia, dada de una manera y de otra, hasta que además en esa diaria mentira se despacharon con un documental súper producido de más de una hora con lo de Astesiano y el presidente. Astesiano, que integró la cadena de corrupción de un crimen organizado por José Mujica cuando instaló la secretaría privada en el cuarto piso de Torre Ejecutiva, señores, piso 4 de Torre Ejecutiva, instaló una secretaría privada fuera del presupuesto nacional. Eso es absolutamente, ¿cómo? Delictivo, claro, Maxi, delictivo, exactamente. Son simulacros de actos administrativos que están encubriendo maniobras delictivas contra el Estado, defraudación al fisco, hay abuso de funciones, abuso de poder, actos administrativos viciados de nulidad, claro, tráfico de influencias, falsificación, autoría intelectual de falsificación ideológica de documento público. Falsificaron más de 10.000 documentos civiles, cédulas de identidad, partidas de nacimiento, certificado de nacimiento, de matrimonio, para llegar a los pasaportes falsos de más de 10.000 personas de origen ruso, albanés, español, coreanos, chinos, marroquíes, y meter agentes de espionaje, lavadores de dinero, terroristas que están diseminados por Uruguay y por el mundo, desde el gobierno de Mujica. Bruto criminal, tremendo delincuente, siempre fue igual. Y lo va a seguir siendo porque ni siquiera pidió perdón por lo que hizo. Al contrario, al contrario, de modo absolutamente inconstitucional, ilegal, atentatorio, en un crimen de lesa nación, provocó
que se legislara una ley interpretativa de la nulidad de la ley de caducidad para derogarla, una ley que no se puede derogar, no se puede derogar, porque la renuncia procesal es un modo excepcional de concluir los juicios, a nivel de personas físicas como a nivel de personas jurídicas. Es un derecho potestativo, estrictamente personal, intuito personal. Y una vez que la persona jurídica, en este caso Estado uruguayo, artículo 21 del Código Civil, lean, legisladores, lean, artículo 21 del Código Civil. El Estado uruguayo es persona jurídica y por ende, como persona jurídica y como la persona jurídica que tutela el bien mayor, que es la justicia, el derecho penal, le dice a la autoridad del Poder Judicial, en esa ley de caducidad, que en verdad es una ley de naturaleza procesal, como si fuera un escrito judicial procesal, que se convierte en ley porque es el Estado que lo debe hacer, y así lo hizo a través del Ejecutivo y el Poder Legislativo, le comunicaron al otro poder, al Poder Judicial, que renunciaban a la pretensión procesal, renunciaban a la legitimación procesal activa en esos casos, especialmente dado que habían anticipado una resolución de juicios penales con la ley de amnistía, que es exactamente muy similar como ley especial en cuanto a que el Estado renunció en esos casos especiales a qué? A someter a juicio, a tener la pretensión procesal de someter a juicios penales a los que integraron bandos criminales, terroristas contra el Estado, como aquellos que defendieron el Estado de aquellos terroristas contra el Estado y pudieran haber cometido algún exceso en esas maniobras y en esa guerra civil planteada en el contexto de aquella Guerra Fría del Uruguay de los años 60 y 70, hasta que se tuvo que llegar al extremo, por ley de Asamblea General, en plena democracia, de tomar la determinación de un estado de excepción, de ir por ley de seguridad nacional, de ir a una dictadura, interrumpir la actividad legislativa y electoral. Y esa ley no se puede, por ende, derogar. No es pasible de ningún recurso de derogación, porque es un modo excepcional de concluir los juicios. Eso quedó concluido. Es materia jurídicamente perenne, laudada para siempre. Y ustedes sacaron esa ley y reactivaron en todos los casos que estaban amparados por la ley de caducidad. Son unos brutos delincuentes. Así que pensá bien antes de votar y como diría Capusotto, en vez de hablar bien, votá bien. ¿Viste? ¿Viste que no era tan difícil votar bien? Es pensar un poquito el 24 de noviembre, votá bien. ¿Vos le vas a confiar el país a estos anormales? ¿A esta chiruza de barrio que lloró por una mentira? ¿Se acuerdan cuando hacía el acting de que se entrecortaba y no le salían las palabras y lloraba porque decía que habían niños con mutaciones ya fetales, desde el feto tenían mutaciones por el agua contaminada, cuando se dio la crisis del agua, de la sequía, dado que el Frente Amplio no hizo una miserable planta potabilizadora porque se nos comió toda la guita del país? Siquiera hicieron una planta potabilizadora y los delincuentes que no hicieron ni una planta potabilizadora pusieron a la chiruza de barrio para que hiciera el acting de que lloraba por los pobres niños que tomaban aguas contaminadas, la misma que se robó $1.000 millones en Antel. Con la única presidente que Antel tuvo déficit fue con Carolina Cose, una empresa del Estado que siempre fue superavitaria, que siempre dio ganancias, porque está en el plano de la competencia, dado que se desmonopolizó la telefonía y están en el ámbito de la competitividad de la economía de mercado, porque así lo estableció aquel gobierno brillante de Jorge Valle. Y estos delincuentes, de lo único que le hablan a la gente que no lee, que no estudia, a los que dejaron el liceo en primer año, a los que dejaron la escuela, a los que ellos mismos deterioraron con un pésimo modelo educativo creado para eso, para deteriorar generaciones y generaciones y que se conviertan en borregos manipulables, son los que nos robaron por todos lados. Pero lo que más nos robaron fue institucionalidad, Estado de Derecho, seguridad jurídica. Nos robaron dignidad, dignidad, honorabilidad robaron. Porque no hay nada más indigno que condenar a la gente
a la miseria intelectual, a la ignorancia, a no tener capacidad de desarrollo personal, en un mundo extremadamente exigente como el de hoy, en un mundo que te exige una enorme formación técnica, profesional. Tenés que estar muy preparado en lo que sea, en el oficio, en la tecnicatura que quieras desarrollar en tu vida, tenés que estar preparado. Como un plomero, un sanitario, un carpintero, un mecánico de autos, un albañil, hasta un conductor de taxi que hasta tienen que saber idiomas hoy. Mirá, ni siquiera te hablo de abogados, de arquitectos, así que imagínate para arriba, ¿no? Bueno, todo eso que te digo, esto de formar bien a la gente, de tener un estado ágil, amigable, que plantee el estímulo a la formación de capital, a la producción, a la fuente de trabajo, que sea un Estado profesionalizado en la administración y que tenga un modelo de educación que desarrolle conocimiento, destrezas, capacitación, que descentralice el modelo educativo ya a nivel de secundaria hacia la universidad, que se haga de una vez por todas esa universidad virtual, multimodal. Todo eso, ¿sabés quiénes lo proponen? Los que integran la coalición de gobierno. Lean un compromiso país. Un nuevo compromiso con el país es un modelo de gobierno, una propuesta de gobierno de excelente calidad. Plantea un país de desarrollo, plantea un país de innovación, plantea un país que contextualice hubs. ¿Qué quiere decir? Digamos que lugares de nuestra economía, sectores de nuestra economía, que se conviertan en vanguardia a nivel regional, a nivel mundial, que seamos los innovadores, productores en determinado contexto de la economía y a su vez diversificar la productividad, tener más valor agregado, tener más manufacturación, elaboración, más industria. Todo eso está planteado en un compromiso país. Todo lo contrario de las mentiras del Frente Amplio, que de lo único que saben hablar, te vengo a la hora, mirá lo que plantean, te hice un resumen de lo que plantean en este documento Halloween, este documento del terror, que son las bases programáticas, plantean más burocracia, dos ministerios nuevos, una auditoría general de la Fiscalía General de la Nación, sanción de nuevos delitos como negacionismo de terrorismo de Estado, el delito de incitación a la violencia de género. Todo aquel que discuta la violencia de género va a cometer el delito. Todo aquel que se niegue a hablar en lenguaje inclusivo va a cometer el delito de incitación a la violencia. Nacionalización del sistema de la capitalización de ahorro. Siguen. Dale otra vez, ¿viste? No te vayas sin las AFAP sin fundir. Tenemos que fundir las AFAP. No te vayas sin el SIC sin firmar. No salió por el plebiscito y bueno, lo vamos a sacar por la vía legislativa, ¿viste? Porque somos comunistas. No vamos a parar, los comunistas no paramos. Y cuando se nos introduce la idea de avanzar, es avanzar hacia la desgracia, ellos van como los toros, ¿viste? En la plaza de torero, que le pones justamente le pones el banderín rojo, le pones el color rojo y los tipos van para adelante a todo lo que da. Entonces, si son gobierno y con este monigote que no sabe hablar, después, como te dice una cosa, te dice la otra, al estilo Orsi. Porque Orsi no te va a decir, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿viste? Porque él no habla así, no tiene esa voz. Y no sabe imitar tampoco. Pero entonces, ¿qué te dice Orsi? No, no, estoy preocupado porque esos uruguayos que han decidido que haya un cambio en la seguridad social tienen que ser contemplados. Seguro, Orsi. Vos vas a contemplar el 38% y no vas a contemplar al 62,6% que le dijo que no a esa porquería comunista. ¿No ves que están mal de la cabeza? Acá tendríamos que poner, Maxi, el tema de Peyote Asesino, ¿no? ¿Estás mal de la cabeza o qué te pasa? Mal de la cabeza. Están mal de la cabeza, pero están más, a ver, vamos a decirlo bien en un criollo castizo bien hablado, pero están más peor de la cabeza los que les dan el voto. Están peor, están mal de la cabeza los que confían en esta gente porque son inservibles, son inútiles. ¿Quiénes nos van a gobernar? Sindicalistas, los que nunca laburaron, los que tienen ideas cavernícolas. Estas ideas que ellos pregonan es cuando la humanidad vivía a vela. Tenían vela con cebo, ¿viste? No había electricidad. 1848, manifiesto comunista. Está todo en el manifiesto de Carlitos Marx, ¿viste? No Carlos Chaplin, Carlitos Marx, que era un cómico, pero un cómico terrible, fue el que dijo hacer todas estas cosas. Y los tipos siguen con lo mismo, vos. Siguen con lo mismo. Dale, con la igualdad, ¿viste? Con la distribución de la riqueza.
Y lo que el Estado te va a distribuir es lo que le va a sacar a muchos para darle a otros. El Estado socialista roba para dar algo y enriquecer a los que roban desde el Estado. Entonces, ¿el Estado socialista qué es? Exacto, Maxi, el escudo legal del robo. En el socialismo, el Estado es el escudo legal de los ladrones, de los que roban. Nacionalización de la producción de recursos naturales, por favor. Cogobierno educativo de los sindicatos de la educación. Crear asambleas que interactúen con el Ejecutivo para la profundización de los derechos de los distintos colectivos sociales. Es el terror esto, ¿eh? ¿Le darías el voto a esta gente? ¿Confiarías el futuro de tus hijos y tus nietos en esta gente y en este proyecto ideológico de país? Yo no. Así que pensalo bien. Y cerramos esta nota diciendo lo que le digo siempre a mis amistades, a mis familiares, que a veces se lo toman en broma, ¿viste? Porque, viste que también tenés familiares que son medio bobetas, tan metidos en lo mismo y se ve este Rubén siempre con esas cosas, ¿viste? Es chistoso. Y yo se lo estoy diciendo siempre en broma, pero es en serio. Mirá que mañana será otro día, pero con el comunismo de siempre, atente al lupo, ¿eh? Vamos a una pausa y continuamos.